podcast literario El Cuaderno Rojo de Miguel. Racionalizar la poesía. Normalmente se piensa a la poesía como una actividad puramente emocional o fruto de la inconsciencia. Es decir, pensamos poco en el significado de un poema. Quizás nuestra atención se dirige mucho más a la forma y a la belleza. Por esta razón, dejamos de lado qué oculta una metáfora o un verso. No importa ya qué quiso decir el escritor cuando hablaba que la luna era el espejo del tiempo. Sin embargo, leer Nietzsche invita a un cambio de paradigma. Los aforismos del autor en su libro Aurora nos presenta con una filosofía emocional. Es decir, el autor cuestiona la pura racionalidad de un texto filosófico, cuestiona la objetividad de Platón y, por lo tanto, la de cualquier pensador. Nos hace pensar que el ser que existe dentro de una máquina de sesgos, de amores, de pasiones y tanta humanidad. Por esta razón, al emocionalizar la filosofía, se hace el efecto inverso en la poesía. Racionalizar la emoción pura de un poema nos hace cuestionar que esa emoción sea realmente así. ¿No hay acaso ideas expuestas en un triste poema de amor? El más negro poema sobre la muerte también nos comunica una idea. Esta manera de pensar la poesía nos invita a comprender mejor a él o la poeta. Es decir, no solo está triste, sino que también nos habla de la opinión que tiene de sí misma. Cuando Pizarnik escribió «Solo la decisión de ser Dios hasta en el llanto», no solo dijo lloro, también nos habla de alguien que quiere controlarlo todo, incluso en el peor momento. Y esta idea, podría decirse, es más abstracta. Por lo tanto, Nietzsche nos invita implícitamente a leer de otro modo. Los valores se invierten. Uno puede leer o escuchar una filosofía con más sospecha y, de otro lado, leer con más cuidado un texto que se creía al margen de la racionalidad. Como diría el autor, la transvaloración de los valores. El Ícaro de Cerati. Ya no recuerdo dónde fue que me enteré de esta lectura de En la ciudad de la furia. Creo que fue en un libro de entrevistas que le hicieron a Cerati, y ahora no puedo encontrar la información nuevamente, pero la teoría calza bastante bien. Lo que recuerdo es que Gustavo Cerati dijo que la letra de En la ciudad de la furia estaba inspirada en Ícaro, el famoso hombre que voló y cayó al mar. Es una metáfora clásica de la persona que va más allá del límite permitido. Las cosas comienzan a pintar bien desde que comienza la letra. Me verás volar sobre la ciudad de la furia, escribe el autor. Pero quizás el verso que mejor expone al mito es Con la luz del sol se derriten mis alas. Como se sabe, la historia de Ícaro cuenta que su padre, Dédalo, le construyó alas y las pegó con cera de miel de abejas. Por esta razón, no debía volar muy cerca al sol, pues el invento se destruiría. Otra frase que nos invita a pensar en la narración es «Un hombre alado extraña la tierra». Luego, es otro trabajo desentrañar qué es lo que Cerati quiso decir. Valiéndose del mito de Ícaro, ¿cuál es ese destino de furia? Probablemente, la oscuridad que le une con la ciudad de la furia sea la negatividad que emana de Buenos Aires. Después, es misteriosa la razón que hace caer al personaje sobre terrazas desiertas. Y finalmente, se habla de una amante que podría ocultar al narrador y luego desaparecer entre la niebla. El Anson Chavín y el laberinto del Minotauro. Es misteriosa la relación entre el laberinto que yace en la ciudad de Ancash y el laberinto del Minotauro. Como todo, es probable que el vínculo solo exista en mi mente, pero procederé a hablar de las extrañas coincidencias que nos propone la realidad y la ficción. Como se sabe, el Anson Chavín es un monolito de piedra que representa a una bestia aterradora. Esta piedra se encuentra al centro de un laberinto subterráneo en el departamento de Ancash.
Personalmente, no he ido nunca a estas instalaciones. Sin embargo, sé por mis clases de historia que el lugar servía como una especie de casa del horror. Según mi profesor, la gente era drogada con San Pedro y luego arrojada a un laberinto oscuro y aterrador. En los pasadizos se observan cabezas clavas y la incertidumbre reina para la pobre alma ignorante. Ahora sabemos que el laberinto tiene cabezas de piedra y que todo fue construido para infundir miedo. Pero considérese a esta construcción 1000 años antes de Cristo, cuando el pensamiento religioso era la forma instituida de comprender al mundo. Sería muy fácil entonces creer que en verdad allá abajo habitaba algún monstruo inanerrable. ¿Y cómo entender aquellas cabezas en las paredes estando drogado? Así, propongo equiparar aquel invento con el laberinto del Minotauro. Dédalo, un maestro constructor, dice el mito, construye un laberinto para encerrar a una bestia malvada que es mitad toro y mitad humano. En el centro de la construcción habita este ser imposible y devorador de gente. Se nos cuenta que Teseo, hijo de Egeo, busca matar a la bestia, y con la ayuda de Ariadna, vence al fantástico ser. De este modo, se puede observar las similitudes en ambas historias. Es verdad que el laberinto Chavín fue construido y no es solo una invención oral. Sin embargo, la figura que yace en el medio, el lanzón, me inclina a considerar que el relato sobre aquel lugar incluía a una bestia indescriptible. ¿Cómo explicar la similitud? Parece que Platón sale en nuestra ayuda. El antiguo filósofo hablaba de un mundo de las ideas en el que todo existe eternamente. ¿Podría ser que los antiguos pre-incas tuvieron acceso al mismo mundo de las ideas que los griegos? Suena un poco fantástico. Sin embargo, Carl Gustav Jung se vale de esta teoría para postular sobre el inconsciente colectivo. Esta idea propone que la humanidad ha repetido ciertas ideas porque todos compartimos elementos similares en nuestra mente. Parece hasta allí una teoría convincente. Sin embargo, no estoy seguro que se pueda probar científicamente. El río nunca es el mismo. Fue Heráclito el que dijo que no se bañaba en el mismo río, porque ni él era el mismo, ni el río se mantenía igual. De la misma manera, podríamos pensar a los textos. Esta vez los textos, como tales, sí son los mismos, pero nosotros cambiamos. La interpretación de un texto puede variar según se le ocurra a nuestra mente. Es como las nubes. Cada uno ve algo diferente en las formas del azar. Alguien ve un dinosaurio, otro ve un carro. De forma equivalente, un poema puede decir varias cosas a diferentes personas, y en cada lectura el texto se enriquece. Por esta razón, considero importante pensar en nuevas lecturas sobre los mismos textos. Por ejemplo, me pareció innovador que se hable de los cuentos de Borges como ejercicios filosóficos. Y esta idea no es tan descabellada como podría sonar. Es decir, en los cuentos del maestro se puede encontrar argumentos acerca de la aleatoriedad, de la memoria, de la fantasía y el doble. El mundo actual nos propone estas ideas todo el tiempo. Encontramos la aleatoriedad en las computadoras. La memoria es un tema de nuestra educación. La fantasía está presente en las películas que vemos, y el doble podría estar encarnado en el clon, el cyborg y en el hijo. Así, estos cuentos pueden leerse de forma nunca antes pensada, insólita. Quizás sea verdad que ya algunos hombres del pasado hayan considerado al autómata y hayan tenido ideas interesantes relacionadas a la computación. Sin embargo, sus ideas también serán distintas a las nuestras, conservando ciertas similitudes. Pero esta es solo una manera de pensar las ficciones del autor.
Pensemos en las diferentes formas de leer lo ya leído, lo ya visto. Miremos con nuevos ojos al pasado, retomando la idea del comienzo, la de racionalizar de la poesía. Este principio nos podría ayudar a releer algunos textos y considerarlos de otro modo. La humildad de Eilson. Decir que no tienes nada que decir es como quitarse importancia. Eilson habló desde lo más mundano, la emoción, la escritura. Pareció no querer erguirse en los grandes pedestales. Entonces, se podría decir que el artista tuvo una actitud humilde que se transparentó en su poesía. No es que el autor realmente no tenía nada que decir, sino que él escribía eso porque se le ocurrió así. Cuando el poeta nos dice, lo que quiero decir es que no tengo nada que decir, que todo lo digo, solamente lo digo sin decir nada, no hay que tomarlo al pie de la letra. Lo que realmente se entrevé es una actitud de no pedir que se le escuche como a alguien que propone algo. Es como si dijera, no propongo nada nuevo, ni nada viejo, no propongo nada. Y sin embargo, nos entrega su arte, y su creación se manifiesta, entonces, como una pregunta, porque él no nos ha señalado de qué se trata, a dónde apunta o hacia dónde niega. Sus textos se entregan sin significado preestablecido. Son símbolos que esperan ser significados por nosotros, sus lectores. Por otro lado, debo confesar que no he leído sus novelas. Tampoco estoy muy familiarizado con sus obras plásticas. Una vez vi una exposición que presentaba un disco de tela que él hizo y me dio la misma impresión. Es como si hubiera querido pasar desapercibido, como si hubiera querido desaparecer de su obra y dejarnos tan solo el objeto en sí o la palabra en sí, y él, lejos, ya vuelto ceniza, mirándonos desde el mar. Podcast literario El Cuaderno Rojo de Miguel.